Un escenario típico del género cyberpunk es una ciudad empobrecida donde una corporación malvada reina sobre todo. A pesar de la decadencia, la ciudad está iluminada por una paleta de colores exuberantes, generalmente rosas, azules o rojos. Los ciudadanos de clase baja todavía tienen acceso a la tecnología tomada de la basura. Eso podría ser cualquier cosa, desde cibernética hasta inteligencia artificial o incluso supersueros sintéticos. Un individuo audaz o un grupo son impulsados a la acción por una pérdida personal y se levantan contra sus opresores corporativos. Pronto se encuentran envueltos en una compleja conspiración que medita sobre la naturaleza misma de la humanidad. Aquí te dejo 12 películas cyberpunk que debes ver. Te aviso que puede haber spoilers. Cashier. A finales del siglo XXI, el joven soldado Tetsuya se une al ejército para luchar contra los terroristas y muere en el servicio. Como parte de un experimento fallido de su padre, el Dr. Azuma, Tetsuya vuelve a la vida y se crea una nueva raza de Neo Sapiens. La mayoría de los Neo Sapiens son exterminados de inmediato, pero algunos escapan e intentan conquistar y subyugar a la humanidad. Como efecto secundario del experimento, Tetsuya comparte su mayor fuerza e inteligencia y usa sus nuevos poderes para luchar contra ellos. La película Cashier está basada en la serie de anime Kashan de 1973. En realidad, deberías ver esta película varias veces, ya que tiene muchos detalles de la trama que probablemente no notarás la primera vez. La historia es extremadamente detallada, con un poderoso mensaje contra la guerra. Además, tiene batallas de robots. En verdad, impresionantes batallas de robots. Nirvana. Una película de acción europea de ciencia dura es rara en estos días, especialmente una buena. Y Nirvana fue una buena sorpresa cuando se estrenó en Francia. La crítica acabó con ella, con algunas excepciones interesantes, y el público no fue a verla. Sin embargo, sigue siendo una buena película. Esta no tiene un festival de frenesí con efecto bala y peleas increíbles. Pero su director hizo una excelente película de bajo presupuesto, con grandes escenarios, grandes actuaciones y un mundo creíble. No está centrada en los efectos visuales, y es genial. A veces un poco lenta, pero es por el ambiente. La película trata sobre el viaje hacia el nirvana de dos hombres. Esta es una película sobre simbolismos, sobre las búsquedas más profundas del alma, búsquedas que no pueden ser perturbadas por pequeñas preocupaciones. Dredd. En caso de que parezca que todas las películas de cyberpunk tienen que sacrificar la acción por la filosofía, dirige tu atención a Dredd. Esta película es una historia criminal pura basada en testosterona. Nada de eso reinventa la rueda, ni tampoco es ese el objetivo. Esta definitivamente no es una de esas películas con mucho desarrollo de personajes, pero tampoco es tu película de acción típica. Esta es una hermosa obra con mucha violencia estilizada, callejones desolados con personajes sombríos y malas intenciones. Las luces de neón sucias de un futuro distópico, la sangre y los cristales resplandecientes, la cámara lenta e inquietante, lo que hace que esta película sea genial son los aspectos visuales. Dredd es una película inigualable sobre la espiral de violencia generada por un estado opresor fallido y una civilización que no ha podido salir de la decadencia de su entorno frío y tecnológico. El Vengador del Futuro. Muchas obras de ficción del cyberpunk están interesadas en la flexión y ruptura de la realidad. Los personajes de estas pesadillas tecno son salpicados a través de timbres psicológicos y fisiológicos, donde su comprensión más fundamental de cosas como vida, memoria y existencia son golpeados hasta dejarlos sin sentido. El Vengador del Futuro sigue a Schwarzenegger como un trabajador de la construcción desesperado por unas vacaciones. Pero en el loco mundo de 2084 no solo se toman vacaciones, sino que se las implantan en el cerebro. Puede hacer lo que quiera sin siquiera moverse, gracias al procedimiento de trasplantar recuerdos y experiencias como si realmente hubieran sucedido. Pero cuando las cosas salen mal y Schwarzenegger se ve envuelto en una serie de juegos de espías muy realistas en Marte, todas las apuestas de la realidad salen por la ventana. Salvar el planeta. Esta es una película basada en el secuestro de un ejecutivo por un joven perturbado. ¿Cuál es el objetivo del secuestrador? Exponer a su rehén al mundo como un extraterrestre disfrazado de humano. Si bien el escenario de la película parece ser a principios de la década del 2000, salvar el planeta Tierra está tan fuera de nuestro tiempo como cualquier otra película de ciencia ficción de su clase. Esto proviene no solo del concepto elevado que impulsa la película, sino también del atuendo cyberpunk de nuestro secuestrador y su cómplice. Los cascos de mineros de alta tecnología, las batas de goma, su mezcolanza de atuendos se refleja en los muebles a los que han atado a su víctima.
La película en sí es venerada por su híbrido de estilos, que se tambalea en tono de parodia a horror con gran aplomo. Días extraños. Este thriller de ciencia ficción se desarrolla durante los últimos 2 días de 1999, en disturbios en Los Ángeles. En esta realidad paralela hay un dispositivo electrónico ilegal que registra eventos que la persona que lo usa está viendo, llamado dispositivo de interferencia cuántica superconductora. El metraje se puede reproducir a través de un dispositivo tipo minidisco, conocido como DEC, que no solo permite que quien lo tenga vea el punto de vista de quien lo grabó, sino que también experimente los recuerdos y las sensaciones físicas, ya que la cinta es extraída de la corteza cerebral. El futurismo de la película, enmarcado en un pasado paralelo en ruinas, se basa en el thriller psicológico que se encuentra debajo. El ritmo desesperado y urgente de la edición, combinado con la atmósfera desenfrenada y las acciones destacadas de los actores, crean una sensación distópica dentro del contexto moderno. El quinto elemento. Podemos considerar que esta comedia cyberpunk es una oda multicolor y diversa al caos y al frenesí. El quinto elemento es un regalo visual y una galería de criaturas alienígenas con diseño de arte, personajes y musicalización con cientos de influencias y diferentes géneros que coexisten en perfecta armonía. La película sigue a un taxista volador y ex mayor de las fuerzas especiales, Corbin Dallas, mientras protege a la misteriosa joven Lilo y la supervivencia del planeta Tierra en 2263. Para salvar la Tierra, deben recuperar 4 piedras místicas antiguas esenciales para la defensa de la Tierra contra un ataque inminente. Sin embargo, las piedras fueron recuperadas por extraterrestres en 1914, con la promesa de su regreso cuando la Tierra las necesite, para evitar el gran mal que aparece cada 5000 años. Sus aspectos visuales son sobresalientes, pero lo que realmente expandió su legado fue su mensaje positivo, no cursi, acerca de la necesidad humana de comprometerse con el amor. Akira. Toma cualquier gran película de ciencia ficción o programa de televisión actual y lo más probable es que hayan sido influenciados por Akira, de una forma u otra. Stranger Things, Star Wars, Altered Carbon, lo que nombres. El mundo de Akira es uno de los escenarios de cyberpunk más plenamente realizados, con pandillas de motociclistas, un centro urbano arenoso y perpetuamente nublado, y grupos terroristas abiertamente antigubernamentales mezclados salvajemente con elementos de ciencia ficción como experimentos humanos con poderes psíquicos, junto con bastantes cantidades de violencia de ciencia ficción. Neo Tokio, la megaciudad donde ocurre la acción, es prácticamente un personaje en sí mismo, una maravilla de la tecnología que debería ser un monumento a la persistencia humana. Pero paradójicamente también alberga lo peor de la humanidad, criminales, matones, violadores y una élite corrupta a la que no le importa experimentar y torturar a los humanos. Cuerpos invadidos. Lanzada en 1983, antes de que la moda del cyberpunk realmente comenzara a despegar, funciona como una película pre-cyberpunk. James Woods interpreta a un ejecutivo de una estación de televisión de bajo nivel que descubre un misterioso programa extranjero que consiste en nada más que violencia obscena, como en la película Saw. La película se desboca de manera surrealista e imaginativa, todo lo cual lleva a un final explosivo y esotérico. Muchos dirían que la película predijo con éxito que la vida real sería esencialmente reemplazada por pantallas de televisión. Algunos aspectos de la película están notablemente anticuados, como el divertido uso de una cinta Betamax en una escena crucial. Pero Cuerpos Invadidos es tan audaz que los anacronismos con el mundo de hoy solo mejoran la estética de la película y marcan el tema de esta, que la televisión, y por extensión todos los medios, pueden ser una herramienta peligrosa, capaz de ser utilizada para controlar a las personas. Blade Runner. Visualmente, la obra maestra de Ridley Scott definió el cyberpunk. El contraste entre el neón y las alcantarillas, los gritos resonantes perdidos por la noche y la tecnología avanzada que al mismo tiempo ciega y muestra que la desigualdad social sigue existiendo. La película tiene mucho que decir sobre la ambigüedad de la identidad humana en un mundo cada vez más inhumano. Desde la creencia de Jung de que es humana a pesar de ser una replicante, hasta el discurso apasionado de Howard sobre sus recuerdos falsos que se desvanecen como lágrimas en la lluvia, pasando por la modestia con la que Scott interpreta la verdad acerca de la humanidad de su protagonista. Todo esto, combinado con el ritmo paciente de la película, lo hace sentir como un plato caliente de sopa de alambres, donde los límites, las etiquetas y las respuestas a las preguntas significan menos que caer en la tentación de la elegante originalidad. Matrix.
Pastillas rojas y azules, esquivar balas, kung fu, la mística de Keanu. Quizás no haya una película moderna de ciencia ficción, acción o cyberpunk que haya tenido más influencia en la cultura pop moderna que Matrix. Esta película es un éxito rotundo hasta el día de hoy. Una película que logra mezclar un montón de fuentes de filosofía, pensadores orientales, fanáticos occidentales y cultura pop, y funcionar por completo. Verás, tú y yo no vivimos en el mundo real, vivimos dentro de la Matrix. Una simulación por computadora diseñada para aplacarnos, mientras los desagradables robots cosechan nuestros cuerpos para obtener combustible. Y a medida que Neo, Morpheus, Trinity y el resto de la Resistencia luchan contra los agentes y descifran profecías y programas crípticos, se exploran todo tipo de teorías de penetración de límites en medio de juegos de acción del elegido. Pero antes de que existiera Matrix, existió Ghost in the Shell. No estoy hablando del deslavado intento de remake de 2017, sino del anime japonés de 1995. Esta película a menudo se dice que es post-cyberpunk, ya que los cuerpos artificiales del cyborg son tan comunes que se considera la norma. Su débil remanente de humanidad, el alma dentro de ellos, se conoce como su espíritu. La mayor Motoko Kusanagi es la líder de un escuadrón de élite encargado de luchar contra el tecnocrimen, lo que la lleva a un agujero de existencialismo y control mental. Ghost in the Shell es icónica por ser otro gran paso para el anime en la cultura dominante de Occidente. La película fue muy influenciada por Blade Runner y a su vez sirvió como una inspiración clave para Matrix. Recuerda que esto es solamente mi opinión, y la tuya déjame saberla en los comentarios. ¿Cuál de estas películas es tu favorita? Eso es todo, amigos. Si el video te gustó, compártelo, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te notifique cada vez que salga un video nuevo.